Hola amigos, sean bienvenidos todos a mi canal. En mi video anterior expliqué la teoría de la verdad por correspondencia. Te invito a que veas este video si no lo has hecho para que puedas entender la explicación que daré a continuación. Bueno, vamos a entrar en materia. Como mencioné, la teoría de verdad por correspondencia tiene varias críticas. En el caso de la teoría de verdad por correspondencia de Tarski, suele criticársele que su teoría se basa en la teoría semántica del Círculo de Viena. El Círculo de Viena es un grupo de filósofos y de científicos que a principios del siglo XX trataban de crear una visión unificada de la ciencia. Se caracterizaban por ser filósofos que estaban fuertemente enfocados por una filosofía de tipo empirista y muy centrada en las ciencias naturales. Suelen inspirarse en el primer Wittgenstein, sobre todo el Wittgenstein que escribió el libro El Tractatus Lógico-Filosófico. Y bueno, pues estos filósofos solían tener una visión muy empirista. Para ellos, algo era cierto o era verdadero, una palabra, una idea se podía tomar como verdadera si tenía algún correlato empírico, si había algo en la realidad que mostrase que esa palabra fuera cierta. Bueno, esto va a ser criticado por el filósofo Karl Popper, quien establece que puede haber palabras con un significado claro y específico, aunque éstas se basen en creencias o en ideas humanas. Ejemplo de esto lo tenemos en los seres mitológicos o en los seres sobrenaturales en que la gente cree en varias religiones. Podemos mencionar, por ejemplo, entre los seres mitológicos como las sirenas, los centauros, las hadas. Ok, todos sabemos que son seres mitológicos que no existen, pero tenemos una idea bastante clara en nuestra mente de qué tipo de seres esos son. También podemos mencionar seres como Dios, los ángeles o los demonios y otras entidades sobrenaturales. Estos seres no han sido vistos, al menos no sabemos claramente cómo son, qué imagen tienen, pero sabemos claramente qué tipo de seres son, sobre todo si nos hemos criado dentro de una religión cristiana. Vemos pues con estos ejemplos que el significado de un objeto no depende necesariamente de su realidad empírica, sino más bien de la imagen mental que tenemos de ello y la relación que tenemos de esos conceptos o esas ideas con otros conceptos. Otra crítica que se le da a Tarski es el hecho de que las teorías no son simplemente universos de lenguaje, son construcciones teóricas explicativas, relacionadas fuertemente entre sí. Bueno, esta crítica a la teoría de verdad de Tarski es solo una crítica a una versión particular de la teoría de verdad por correspondencia. Obviamente la versión de Tarski. No se puede considerar pues una crítica general a la teoría de verdad por correspondencia. Ahora, voy a mencionar una de las críticas más fuertes que existe a la teoría de verdad por correspondencia. Esta crítica no invalida necesariamente la verdad por correspondencia, pero sí establece ciertos límites. Bueno, una de las críticas más fuertes viene de la mano de filósofos como Thomas Kuhn y Gaston Bachelard, y la escuela neocantiana de filosofía. Bueno, ¿cuál es el problema de la teoría de verdad por correspondencia desde el enfoque de Thomas Kuhn y el filósofo Gaston Bachelard? El problema radica en que esta teoría se basa en una filosofía realista y empirista clásica. Este punto de vista perdura desde la época de la Grecia clásica, Aristóteles, y puede que incluso mucho antes, hasta la modernidad, siendo la última escuela que defendió esta postura el empirismo inglés. ¿Qué pasa? En la modernidad nacen dos escuelas epistemológicas en conflicto, el racionalismo y el empirismo. La unión de estas dos escuelas se empieza a dar a través de la filosofía kantiana y su propuesta que él llama el idealismo trascendental. Lo que Kant plantea es que nosotros necesitamos de esos dos fenómenos, necesitamos tanto del racionalismo como del empirismo para construir un conocimiento sobre el mundo. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Entre la razón y la experiencia
uno de estos dos tiene que tener una cierta prioridad. Entonces lo que Kant nos va a decir es que la razón tiene cierta prioridad frente a la experiencia. Ahora, ¿por qué? Lo que Kant plantea es que nosotros necesitamos de un marco conceptual para poder definir e interpretar los hechos de la realidad. Lo que pasa es que Kant creía que las categorías y los conceptos básicos y fundamentales eran eternos y estos se encontraban en la mente humana. Ahora, con el paso del tiempo, sabemos que estos conceptos o estas categorías suelen ser provisionales y temporales. Una de las primeras filosofías que empiezan a plantear esto es la filosofía neocantiana, que se va gestando durante el siglo XIX y dura hasta mediados del siglo XX. Por ejemplo, los filósofos kantianos de Banden son filósofos que siguen un pensamiento más sociológico. Por ejemplo, los sociólogos como Reichenbach, Max Weber, Ricoeur, son filósofos de tendencia neocantiana. Para ellos, el ser humano siempre necesita de conceptos para interpretar y conceptualizar la realidad. Pero ellos plantean que estos conceptos son provisionales, no son eternos, y depende del sociólogo que los utiliza para investigar los fenómenos. Ok, entonces aquí vemos que la idea del empirismo clásico, de que los hechos hablan por sí mismos, no es cierta. Los hechos necesitan de un marco conceptual que los hagan inteligibles, que los hagan objeto de conocimiento. Y estos conceptos pueden variar de un autor a otro o pueden variar con el paso del tiempo. Por lo que podemos decir que existe una carga teórica en la observación. Esta carga teórica nos lleva a definir, describir y explicar los fenómenos de una forma determinada. Por lo que la observación de los hechos empíricos puede estar condicionada siempre por la teoría. Otros filósofos como Thomas Kuhn y Gaston Bachelard van a resaltar este fenómeno, ya no desde un punto de vista sociológico, como pensaban los neocantianos, sino de un punto de vista epistemológico y centrado dentro de las ciencias naturales. Lo que pasa es que en el caso de Bachelard y posteriormente en el caso de Thomas Kuhn, estos autores analizan la historia de la ciencia, sobre todo la historia de la física, y el paso de la física newtoniana a la física relativista y la física mecánico-cuántica. Estos dos paradigmas físicos mostraron que tanto la física de Newton como otras teorías físicas que se desarrollan en el siglo XIX tenían limitaciones, que habían fenómenos que no se podían explicar y que para poder describir nuevas realidades tenías que cambiar completamente el marco teórico. Por lo que se puede decir pues que las teorías son lentes con las que miramos el mundo. Al cambiar de teoría cambiamos de lentes y vemos e interpretamos fenómenos de una forma completamente diferente. Gaston Bachelard va a plantear la idea de conceptos obstáculos. Bachelard va a desarrollar un concepto que él llama los obstáculos epistemológicos, es decir, que los científicos, los seres humanos, tenemos ciertas maneras de pensar, ciertas formas de interpretar la realidad que limitan nuestra concepción del mundo y evitan que podamos construir nuevas teorías científicas, nuevas explicaciones de los hechos. Entonces, tenemos que cambiar el marco de conceptos. Al hacer eso, tenemos que hacer una ruptura con el conocimiento anterior. Bachelard llama eso la ruptura epistemológica y a partir de allí se genera un nuevo marco teórico, un nuevo marco conceptual. Gaston Bachelard llama eso un giro epistemológico. Thomas Kuhn desarrolla el concepto de paradigma, que simplemente es todo el conjunto de marcos teóricos y de ejemplos en los que se basan los científicos,
Después el concepto de paradigma va a ser criticado por un sociólogo llamado Masterdam. Y Thomas Kuhn va a cambiar el concepto de paradigma por otros dos conceptos. El de ejemplos típicos y el concepto de matriz disciplinar, que es básicamente el mismo concepto inicial de paradigma. La matriz disciplinar es el marco teórico con que los científicos definen la realidad y definen un conjunto de problemas y un conjunto de métodos. Para Thomas Kuhn existe una evolución de la ciencia en tres periodos. Un periodo que es de la ciencia normal, donde los científicos investigan un fenómeno dentro de una matriz disciplinar, es decir, dentro de un paradigma específico. Luego la teoría empieza a acumular anomalías y comienza el periodo que él llama de crisis. Posteriormente, se desarrolla un nuevo paradigma y se vuelve a entrar en un periodo que se llama de ciencia revolucionaria, hasta que el paradigma se normaliza y se entra en un periodo otra vez de ciencia normal. Entonces, lo que nos dicen Gaston Bachelard y lo que nos dicen Thomas Kuhn es que las teorías científicas son lentes con las que nosotros miramos el mundo. Condicionan nuestras observaciones y condicionan nuestras interpretaciones. Esto significa que los hechos empíricos no existen. Al contrario, los hechos empíricos existen. Pero la interpretación que se hace de los mismos y que tal fenómeno se pueda utilizar como carga de prueba va a depender en cierta medida del marco teórico. Entonces, si esto es cierto, vemos que hay al menos una dependencia parcial de la evidencia a través de la teoría. Pongamos un ejemplo de cómo los paradigmas intervienen en la interpretación de la realidad. Bueno, Thomas Kuhn desarrolla un ejemplo en su libro de las estructuras de las revoluciones científicas. Vamos a hacer una pregunta. ¿Qué es un planeta? Bueno, la definición de planeta va a depender de la teoría cosmológica que nosotros tengamos. Si partimos del modelo del sistema solar de Aristóteles y de Ptolomeo, que es el modelo geocéntrico, donde la Tierra es esférica y se encuentra en el centro del universo, y los demás objetos giran alrededor de la Tierra, entonces los planetas serían esos cuerpos celestes que giran alrededor de la Tierra. Entre esos cuerpos incluiríamos al Sol y la Luna. El Sol y la Luna serían planetas, o se definirían como planetas, dentro del modelo geocéntrico. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un modelo distinto? Por ejemplo, como el que desarrolla Copérnico y posteriormente va a ser modificado por Johannes Kepler. Bueno, ahí tenemos que un planeta es un objeto completamente distinto. No es lo mismo un planeta en el modelo de Ptolomeo y Aristóteles que en el modelo de Copérnico-Kepler. En este modelo tenemos el Sol en el centro y tenemos el resto de los objetos girando alrededor del Sol. Aquí la Tierra se convierte en un planeta, o más bien dicho, los planetas se definen como aquellos objetos que giran en órbitas regulares alrededor del Sol. Entonces la Tierra deja de ser el centro del universo, se establece otro tipo de concepto de planeta y se cambia por completo el modelo cosmológico e incluso las definiciones conceptuales. Hay otro pequeño detalle. El modelo de Copérnico, el modelo de Kepler y sobre todo los trabajos de Galileo definen un nuevo objeto astronómico, el objeto de Luna. La Luna, en el modelo de Aristóteles, era un planeta. Ahora la Luna se convierte en un objeto astronómico distinto, completamente diferente, y va a ser un objeto astronómico que gira alrededor de un planeta dentro del modelo de Copérnico.
que gira en una órbita regular. Es así como nuestra luna se convierte, vamos a decirlo así, en el estándar, y los demás objetos que giran alrededor de planetas, qué sé yo, Calíope, Calipso, Europa, son lunas que giran alrededor de Júpiter. Deimos y Phobos, dos asteroides, giran alrededor de Marte. Esos objetos se convierten en lunas, ¿ok? Se convierten en un nuevo tipo de objeto que llamamos luna. Entonces, lo que podemos ver es que el nuevo modelo cosmológico no solamente amplía y cambia nuestra concepción del mundo, sino que además define un nuevo tipo de objeto que anteriormente no existía. O al menos no existía conceptualmente, no existía intelectualmente. Bueno, en síntesis, esta es una de las primeras limitaciones de la teoría de verdad por correspondencia. Es que ignora el peso de los conceptos y cómo estos pueden influir en nuestro proceso de observación y de explicación de la realidad. Pregunta, ¿esto invalida necesariamente la teoría de verdad por correspondencia? No necesariamente. ¿Por qué razón? Porque tú puedes hacer nuevos experimentos, nuevas observaciones para seguir contrastando las teorías o las hipótesis. Entonces, el paradigma de Bachelard y de Thomas Kuhn no necesariamente invalida la teoría de verdad por correspondencia, pero sí establecen una crítica importante que establece ciertos límites, y es que no podemos guiarnos ciegamente por la simple evidencia empírica. Tenemos que considerar también el peso que tienen las teorías, las ideas, las creencias en el proceso de construcción del conocimiento y en el pensamiento crítico y analítico. Nuestros conceptos, nuestras prenociones pueden sesgar nuestra visión del mundo. Entonces, esa sería una primera crítica a la teoría de verdad por correspondencia. Vemos que esta crítica, recapitulando un poco lo que acabamos de decir, no invalida necesariamente la verdad por correspondencia, pero sí establece unos límites. Y nos advierte de que hay que tomar en cuenta el peso que tienen las prenociones. E incluso en ocasiones, las prenociones, los preconceptos que tenemos nosotros montados en la cabeza, pueden incluso tener tanto peso hasta el punto de que la verdad por correspondencia puede volverse inválida. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta breve explicación. Posteriormente voy a seguir subiendo otras críticas a la teoría de verdad por correspondencia. Espero que tengan un feliz día. Hasta pronto. Suscríbanse, denle a like y compartan este video en sus redes sociales.